Hola, hoy estamos en Hoy Hablamos de y vamos a hablar de altas capacidades y salud mental con Julia Cambra, psiquiatra. Bienvenida, Julia. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a participar en mi primer podcast. Vamos a ver. Bueno, nosotros llevamos ya unos cuantos, pero intentaremos dar la talla. Lo primero, ¿quién es Julia Cambra? Pues me resulta complicado responder la pregunta, pero tengo que empezar diciendo que soy una chica de un pueblo pequeñito de Huesca, que llevo unos años ya en Madrid, que me he formado como psiquiatra, con psicoterapia, soy escritora también y en los últimos años también mamá de 2 peques, de 1 añito y medio y de 3 años y medio. Y trato de divulgar un poco en redes también sobre salud mental y como aquí, ¿no? Donde me invitan a hablar de esto y a difundir sin estigmas todo lo relacionado con mi profesión. Pues muchas gracias por venir y muchas gracias por difundir, porque en eso compartimos misión. Has dicho escritora. A mí Sí, me ha sorprendido cuando he sabido que además de psiquiatra, escribes. Aquí sí. tenemos la imperfecta casualidad que provocó el cambio perfecto. Cuéntanos de qué va este libro de Julia. Pues es curioso porque tiene un título, como me han dicho a veces, ¿no? Un título más largo de lo que es el propio libro, que es una novela corta, un género poco común aquí en España, en otros países se lleva mucho más, y que bueno, fue como la culminación de mi faceta como escritora, que durante años había estado oculta porque no me atrevía a exponerme a que las personas leyeran lo que yo escribía, y hace unos años, como trabajo de fin de máster, de psicoterapia, nos propusieron hacer un trabajo que fuera libre, en el que plasmar lo que habíamos aprendido esos 3 años de máster. Y en mi cabeza pues vino la idea de, ¿por qué no escribir tu primera novela corta? Yo siempre había escrito microrrelato y relato corto y fue como la oportunidad de dar el salto. Tenía que ser novela corta porque al ser trabajo de máster, si lo hago de 1000 páginas, los profesores no se lo iban a leer. Entonces tuve que comprimir la historia plasmando conocimientos que yo había adquirido ahí y fue la oportunidad también para yo cambiar y atreverme a que las personas pues leyeran mis textos. Y desde que lo escribí, pues me animé luego a publicarlo y ya lleva unos añitos por ahí. La verdad que estoy muy contenta también por la respuesta de los lectores porque les gusta mucho. Es un libro que se lee muy rápido, que tiene una lectura muy ágil, es para todos los públicos. O sea, mi idea es hablar de salud mental, pero sin ser un manual técnico. Es una historia que tú cuando la lees, pues a lo mejor no te das ni cuenta de que se está hablando de salud mental, pero en cada personaje, en cada pincelada, en cada escena, pues voy dejando ahí semillas pequeñitas. Y bueno, te animo a que lo puedas leer, a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo a que luego me digáis vuestra opinión y vuestra crítica, que me encanta escucharla siempre. Lo haremos, yo por lo menos seguro. Al hilo del libro, que un poquito ya hemos estado hablando de que iba, no lo voy a hacer para no hacer spoiler, pero sí hay un tema que me interesa mucho tratar contigo, que es sobre la intensidad. Las personas de alta capacidad, si algo tenemos es que somos intensos, emocionalmente, algunos físicamente, pero todo nos lleva a una mayor profundidad emocional y sensorial a la mayoría de las personas. ¿Cómo afecta esto a la salud mental? Es una pregunta bastante difícil de responder por lo complejo que es, ¿no? Porque la intensidad es verdad que es una característica muy común en las personas con alta capacidad, pero luego depende de las propias otras características de la persona y de otros factores como el ambiente, donde se han criado, dónde están, el contexto, pues puede generar sufrimiento de una intensidad mayor o menor a la persona y a veces también al entorno, ¿no? Esto que se dice de, es que no puedo con mi hijo, es que es súper intenso, a veces el niño no tiene ningún problema. Es que nos ocurre mucho en Jason que, bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar con niños, adolescentes y adultos de alta capacidad, pero que la mayoría de los niños llegan porque no los aguantan en el cole, porque en casa tienen comportamientos disruptivos. Bueno, al final eso es lo que se nota, ¿no? La Ahí intensidad que es. molesta Claro. y no tiene necesariamente que ser una patología. Claro, o sea, aquí voy a también recalcar, ¿no? Lo que vosotros ya también mucho divulgáis, que la alta capacidad no es un diagnóstico, no es un trastorno mental, no es algo patológico, que a veces en los últimos tiempos que se está cada vez hablando más de esto, hay personas que se confunden y es como, me han diagnosticado al niño de alta capacidad, Dios mío, tiene un trastorno A mental, terapia. como, bueno, no, vamos a ver qué pasa, ¿no? De entrada debería ser algo positivo y chulo, no una... ya como parece que te están diagnosticando de una enfermedad terminal. Pero sí que es verdad que la intensidad es algo bastante general y que a los padres les puede afectar bastante en niños pues,
lo que decías, ¿no? De que pueden tener alta sensibilidad también a través de los sentidos, sobreestimularse muy fácilmente, también una mente muy rápida, muy inquieta, haciendo muchísimas preguntas. Los padres al final tenemos nuestras vidas de alta exigencia hoy en día, mucho estrés, y llegar de trabajar, recoger a tus hijos y que te esté empezando a hacer preguntas súper profundas que requieren unas respuestas también muy profundas, pues a veces nos agota y hay veces que tenemos esa sensación de no puedo más, es que no aguanto al niño, algo le pasa. O cuando no duermen, que es, por ejemplo, el caso de muchas familias, que los niños no duermen muy mal, se despiertan mucho, duermen pocas horas, que los padres dicen, es que ni siquiera puedo descansar porque por el día es intenso, pero es que luego duermen pocas horas y ya está recuperado. Yo necesito 3 días, ¿no? Para recuperarme. Sigo durmiendo no más de 5 horas por noche. Uf, me levanto a las 5 y no uso despertador desde hace más de 20 años. Fíjate, pues es que eso es, en un niño pequeño con unos padres cansados, sí. Es un motivo a mis padres los despertaba yo mucha preocupación. Madre mía. Entonces, ¿cómo ves que la alta capacidad no es un problema de salud mental? Eso estamos de acuerdo. Pero ¿protege o expone a los problemas de salud mental? Claro, al final ahora mismo la investigación, por ejemplo, en niños hay bastante estudios en los últimos años y en la actualidad que se están desarrollando. En adultos, por ejemplo, no hay tantos, o los que hay, pues a veces no son de mucha calidad. Por ejemplo, he revisado estos días y había estudios que decían que la alta capacidad en adultos no es ningún tipo de factor de riesgo, que casi que va a ser un factor protector. Pero yo en consulta, que me dedico a atender adultos pues desde los 18 años en adelante, lo que suelo ver no es eso, porque muchas veces las personas llegan a edades adultas con unas vidas pues, de mucha alta exigencia, que han pasado toda su historia sin detectar, sin saber muy bien lo que les pasaba, pero sí con una sensación de sentirse diferentes, sentir que tenían facilidades para unas cosas, pero dificultades para otras como muy, muy básicas, y cuando de repente se les devuelve la hipótesis de, oye, es que a lo mejor puedes tener una alta capacidad y todo esto se podría explicar a través de allí, pues muchas veces la persona no se lo cree porque le parece que es normal, que no está listo, que es un poco más listo, pero que tampoco a ese nivel, y les cuesta entender que puede ser eso lo que explica todo. Y otras veces genera mucho dolor, ¿no? El decir, ¿y por qué no pude enterarme de esto antes? ¿Por qué no puedo ser desde adolescente ya una persona que sé y conozco esta parte de mí? Porque mucho sufrimiento viene de eso, ¿no? De no haberlo detectado. Uh-huh. Muchas veces ocurre cuando las personas adultas, como has dicho, les detectan alta capacidad y nos llegan a nuestras manos con mucho dolor y con una sensación de desesperanza, una indefensión aprendida durante muchos años. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué le digo a una persona de 54 años que me dice, hace 3 meses me han detectado alta capacidad y ahora empieza a encajar el puzzle de mi vida, pero estoy roto? Pues yo te diría que más que qué les decimos es que les tenemos que escuchar, qué es lo que ellos tienen que decir, ¿no? El ver cómo les ha influido esa noticia, qué dificultades o qué sufrimiento está apareciendo ahí y el poderles ayudar a construir o a reconstruir toda su historia desde este punto, porque al final ya tienen una explicación. Por muy rotos que estén, se puede validar todo ese dolor y empezar a construir desde ese momento. Entonces, ya digo que no es tanto el qué decir, sino, vale, ¿por dónde quieres que vayamos? ¿Qué es lo que te está doliendo tanto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Hay que pasar ahí una fase de duelo, entiendo. Claro, porque muchas veces son personas que desde que eran muy pequeños ya sentían que algo raro estaba pasando, que no eran como los demás niños, que no eran como sus hermanos, que sus padres no cubrían sus necesidades y que tampoco los padres entendían lo que estaban necesitando, y el sentir que yo es que soy una persona rara, soy un bicho raro, como me dicen muchos pacientes, ¿no? Es que yo soy un bicho raro de siempre, tengo intereses raros, no me he relacionado con la gente de mi edad, siempre me gustaba relacionarme con gente 10 o 20 años mayor que yo. Es que el problema lo tengo yo. Entonces son personas que tienden a pensar que ellos son el problema, que son como la oveja negra del rebaño. Y es un poco como el tema del patito feo, ¿no? El trabajar que es que a lo mejor hay muchas ovejas negras por el mundo, sintiéndose igual que tú, pero cuando os juntáis de repente en el mismo prado, vais a sentir que todo encaja. Y dar como esa luz, como esa esperanza, es algo que les ayuda un montón a poder empezar a tener ganas de reconstruir. Yo suelo decir a mucha gente que cuando se sienten raros o la gente les dicen qué raro eres, a mí me lo dicen mucho, que busquen la palabra raro en Google. Bueno, ahora será ChatGPT porque vamos avanzando. Pero bueno, hasta ahora era Google
Y claro, te sorprende lo primero que dice, ¿no? Raro, excelente, extraordinario, que se sale de la norma, poco común. Exacto. Y claro, qué distinto es decir mi hijo es extraordinario o soy extraordinario a decir soy un rarito. Claro, lo de poco común, que es lo que yo insisto mucho, que al final raro básicamente es eso, es poco común, pero no tiene de entrada la definición una connotación negativa. Poco común puede ser una flor Edelweiss, que es poco común, pero que es preciosa y maravillosa, ¿no? Poco Como común es tantas ser cosas. multimillonario. También, y bueno, todos nos gustaría serlo. Entonces Vale. es un poco yo en lo que trabajo. A veces hay personas que me dicen, es que, bueno, como que después de mucho hablar con mucho dolor, me dices que soy raro, que soy friki. Y cuando yo sonrío y digo, ¿y qué problema hay? Les choca mucho mi reacción, ¿no? Porque no están acostumbrados a eso, están acostumbrados a, sí, eres un poco rarito. Y cuando ven la aceptación espontánea y natural, pues yo creo que eso ya es bastante reparador. ¿Sabes qué contesto yo a la gente cuando me dice que soy raro? Porque me lo dicen todavía. A ver, Gracias por darte cuenta. claro, mira. Porque efectivamente te has dado cuenta de mi diferencia, de mi excepcionalidad. Y me gusta que lo hayas notado. Así es. Imagino que después que para esto hay un trabajo Sí, también. yo con que 13 no es años fácil, solo quería ¿no? ser normal. Y de hecho la fundación existe un poco para que no haga falta que lleguen a los 50 para decir, ah, qué guay, Claro. esto así raro, ¿no? Pero bueno, esto lo hacemos cuando llega un adulto, pero eso se puede trabajar mucho antes, ¿no? Entonces a mí me gustaría vincular la salud mental, la alta capacidad, igual de una forma más intensa por la intensidad que hemos hablado, pero esto yo creo que vale para cualquier persona, ¿no? Sí. Con la infancia y el apego, que creo que es algo muy importante a la hora de hablar de salud mental de las personas, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Pues a ver, es primordial y de hecho de apego ya hace años que se sabe y que se sabe mucho y cosas muy importantes, pero ahora se está como retomando otra vez el interés y está cada vez hablando más de apego, de crianza con apego y todo esto. Y al final en salud mental, en neurociencia, podemos encontrar investigaciones punteras en cerebro, en áreas del cerebro, en un montón de terapias y de tratamientos, pero el apego, lo que es la presencia, el contacto, el ser visto, el sentirnos parte, el sentirnos aceptado, se está viendo que es lo más reparador que pueda haber y lo más preventivo que pueda haber. Es decir, un trauma no es que te pase algo que es traumático, sino también cómo se gestiona en el entorno. Si yo sufro una situación y en mi entorno me invalidan, lo ocultan o me hacen sentir más culpable, probablemente desarrollaré lo que llamamos trauma con más facilidad a que si yo recibo pues apoyo, comprensión, escucha. A lo mejor ahí no desarrollo ningún problema de salud mental. Entonces, con las altas capacidades tenemos mucho esta parte que tú decías, de sentirte diferente, de sentirte raro, con connotación negativa, de no encajar. Cuando recibimos lo contrario, una aceptación, una valoración, un ¡guau, qué pasada!, ¿no? Pero qué interés tan chulo tienes. Toda esa parte, desde sobre todo la familia, que son las personas primeras que deberían tratar así a sus hijos, pues estamos protegiendo esa salud mental. Yo veo muchas veces en pacientes adultos, como te decía, que tienen grabado a fuego frases que les decían de pequeños o cosas que les decía su familia, la mayoría de las veces sin ninguna mala intención, desde el puro desconocimiento, pero que le hicieron mucho daño, ¿no? Como, venga, cuando quedemos con esta familia, no hables de esas cosas que tú sabes, hablando, ¿no?, de intereses y conocimientos muy interesantes, porque es que les vas a molestar, les vas a resultar pesada. Imagínate qué daño hace a los niños, ¿no? Es que soy pesada, es que hago daño y crecen con eso y eso es lo que acaba generándoles bastante trauma, Sí. ese tipo de comentarios, ¿no? O cuando lloran porque son muy sensibles, porque una mariquita la aplasta de otro niño, el reírte de ese niño que está llorando, ¿no? Ay, es que qué débil eres, ¿no? Que es una mariquita, que no pasa nada. Bueno, para ese niño sí que pasa. Sí, ahí hablaríamos de la validación emocional y de lo importante que es, ¿no? Frases como no es para tanto, como te pones así por eso, eres un Total. exagerado. Es que la emoción no se prepara, no se decide. Así Entonces no es. se puede juzgar, ¿no? A pesar de esto que dices, sigue viniendo muchas familias que nos dicen más o menos, aquí tienes a mi niño que no me cuenta nada, arréglamelo. Sí. Claro, ¿qué hacemos, no? Porque dices, vale, si es que a mí me parece un niño maravilloso y delante del niño me dicen, pues te lo regalo, pero Madre así, mía. tal cual. Claro. Entonces, claro, ¿eso cómo puede influir en la salud mental de ese niño o de ese adolescente? Pues teniendo en cuenta de que a cualquier ser humano este tipo de cosas nos afectan muchísimo, porque como sabemos somos seres sociales, nos necesitamos, igual que he dicho que el trauma lo amortigua el contexto y las propias relaciones que tengamos, también se ha visto que lo que más duele o lo que más traumatiza al ser humano es precisamente la acción que viene de otro ser humano. O sea, cuando un niño insulta a otro niño, pega, o cuando un padre hace daño a su hijo o le hace daño de manera
no visible, ¿no? Pues menospreciando, no acudiendo a sus partidos de extraescolares, a un festival, no prestando atención cuando su hijo le enseña un dibujo de manera continuada en el tiempo. Eso es lo que termina dañando cada vez más a ese niño, ¿no? Entonces, el poder también, bueno, está bien que te traigan al niño y ver qué le está pasando al niño, pero también trabajar mucho con los padres. ¿Qué está pasando? ¿Qué problema tienes? ¿Qué dificultades estás encontrando en criar a este hijo? Y vamos a ayudarte. Y eso es un poco lo que yo también trabajo con adultos, con muchos padres que vienen a mi consulta por ansiedad y de repente empiezo a ver que es que tiene 2 niños diagnosticados de TDAH, uno de ellos posibles altas capacidades, además también, y a lo mejor lo que hay que trabajar también es en que el padre esté bien para que pueda ayudar a sus hijos, no tanto que el padre no vaya a terapia y lleva a sus hijos a terapia y él continuar diciendo estas perlas que tú decías, ¿no? Sí. De es que chico, pa' tonto, te rayas con unas cosas, porque eso daña mucho a los chavales. Sí, sí, no, a mí me suele impresionar bastante. Y suelo decir que lo ideal es un enfoque sistémico, trabajar con el niño, con el adolescente, con la madre, con el padre, con todos, con el colegio si es posible. Pero si tengo que elegir, obtengo más resultados cuando trabajo solamente con los padres que cuando trabajo solamente con los niños. ¿Tiene sentido esto? Fíjate. Claro, tiene sentido porque al final, como dices tú, cuando te traen al niño de trabaja tú con el niño, ¿qué va a tener más poder? ¿Lo que tú le digas, aunque seas un profesional, a un niño? ¿O a lo que sus padres de manera continuada todos los días de su vida le digan o hagan en casa? Entonces, sí, evidentemente, si unos padres tienen dificultades para hacer ese proceso, porque a veces los hay, ¿no? Pues padres que también tienen problemas de salud mental o situaciones en su vida, pues que les complican mucho estar presentes en la crianza. Pues evidentemente que el niño esté en tratamiento va a ayudar a ese niño, pero hay que empoderar también a esos padres y ayudarles a que consigan gestionar sus dificultades, sus propios problemas emocionales, porque es lo que más va a agradecer el niño cuando sea adulto. Y ya digo, es que yo trabajo con adultos, pero estoy continuamente hablando de infancia, porque continuamente en consulta lo que se habla es de eso, de sus experiencias, Claro, de cuando eran de niños y cuando eran niños adolescentes. y si son padres o madres, de sus necesidades para trabajar con los niños. Así es. Y al final somos seres sociales, la pertenencia es esencial en las relaciones, fundamenta nuestra autoestima desde la más tierna infancia. Claro, cuando tú eres diferente a la mayoría, todo eso se ve trastocado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar a un niño de alta capacidad que le cuesta encajar, que se siente diferente, que incluso en su propia casa ve que sí que le quieren, pero que no sabe muy bien qué hacer con él? ¿Cómo trabajamos todo eso? ¿Qué hacemos con ese sistema para que eso empiece a rodar y ese niño pueda tener una autoestima saludable? Pues al final es hablar de ello y pensar en ello, ¿no? Yo cuando me vienen pacientes a consulta, adultos con, es que no sé si lo estoy haciendo bien con mis hijos, porque conmigo siento que lo hicieron muy mal. Digo, bueno, si estás planteándote esto, ya lo estás haciendo bien, porque estás parándote a cuestionar qué puedo hacer de otra manera. Entonces, el poder animar a los padres a hacer cambios, también a darles seguridad con los cambios que están haciendo, trabajar mucho, que estos niños lo que necesitan es aceptación. O sea, no necesitan ser señalados porque ellos mismos muchas veces ya se señalan, ya saben que son diferentes, ya saben que con respecto a ciertas cosas se salen un poco de la norma, ¿no? Como hablábamos, que tienen unos intereses que normalmente la gente pone cara de ¿y qué me estás hablando? De nebulosas y de galaxias, pues ellos mismos ya se señalan. Entonces, el que desde casa puedan tener esa aceptación, ese interés genuino de, bueno, no entiendo nada de lo que me estás hablando, pero te voy a escuchar y voy a aprender contigo. Y si quieres dibujar unos planetas, pues yo me siento contigo y dibujo esos planetas, aunque no me interese ni lo más mínimo, pero por ti lo hago, ¿no? O de botánica o de idiomas o de lo que sea. Y el poderles dar esa seguridad, porque si en casa sienten esa confianza y esa aceptación, va a ser más fácil que fuera la puedan buscar. Y que cuando un niño le diga, ay, eres rarito, pues le diga como tú, ¿no? Pues, ¿y qué problema hay? Gracias, pues sí, soy diferente, y igual que tú, que también eres diferente, también tendrás tus rarezas. Y no hay nada malo en ello. Y si en casa esto no se aborda de esta manera, es mucho más difícil que fuera lo puedan defender con otros niños. Hay muchos mitos también relacionados con las altas capacidades y la salud mental, ¿no? Uno de ellos que antes ya hemos abordado tangencialmente, ¿no? Si eres tan listo, pues no tendrás ningún problema, todo te tiene que ir bien, ¿no? ¿Conoces o qué opinas de estos mitos o si conoces alguno más? Pues que hacen mucho daño y hacen que muchas personas pasen muchos años de su vida no queriendo mirar una realidad que intuyen
que está ahí, ¿no? Personas que son muy inteligentes, pero que normalizan. Bueno, no soy tan listo, porque tampoco me ha ido tan bien en la vida, ¿no? A lo mejor gente que no ha hecho estudios superiores o que ha tenido fracaso escolar, ¿cómo voy a ser tan inteligente si es que fíjate lo mal que me ha ido, las malas decisiones que he tomado, o lo estresado que me pongo ante los exámenes, o luego no saco tan buenas notas, y el tenerlo fácil en la vida? Y con personas que sí que tienen muy buen funcionamiento, que también yo veo casos de esos, lo mismo, ¿no? Es que como yo he conseguido todo esto, pero en mi entorno todo el mundo es de muy alta excelencia, yo tampoco soy para tanto. Sí, bueno, tú lo has conseguido, pero a lo mejor a costa de tener unos niveles de ansiedad súper altos, una exigencia súper alta, tener una depresión de muchos meses y de muchos años sin tratar, y ahora cuando llegas a consulta dices, vale, es que has ido tirando. ¿Cómo has podido? Porque tu inteligencia te ha permitido ir tirando, pero ¿a costa de qué? ¿De cuánto sufrimiento? Otra persona ha llegado al mismo lugar que tú, a lo mejor con mucho más esfuerzo intelectual, pero a nivel emocional mucho mejor, porque no tenía toda esa historia que tú estabas arrastrando. Yo a nivel personal recuerdo el que en mi infancia e incluso en mi primera juventud yo era lo que yo podía demostrar a nivel intelectual. Era como lo que me quedaba, ¿no? No seré más social, no soy bueno en fútbol, de hecho ni siquiera me gusta, pero soy el que saca 10 en mate y física, ¿no? Y entonces mi identidad era eso, y no me podía permitir un 9 o un 8 en mate o física porque era como fallarme a mí mismo y dejar de ser quien soy. Entonces, ¿no crees que muchas veces cuando una persona tiene una descompensación o una disincronía, ¿no? En lo emocional, en lo social y en lo intelectual, y destaca en un apartado, acaba vinculando su autoestima, su autoconcepto al nivel que sea capaz de rendir de ese apartado, ¿no? Y eso tiene que ser nefasto para la salud mental, creo Claro, yo. porque toda la autoestima está como muy fundamental en lo que dices, ¿no? En lo académico, en lo intelectual, en el logro, en el éxito. Cuando en algún momento esto me hace catacrack, y suele pasar con un problema de salud mental, si yo me deprimo, mi cerebro no va a poder rendir de la manera que yo estoy acostumbrado. Si empiezo a funcionar y a sacar peores notas, ¿dónde está mi autoestima? Ya no valgo para nada. Si ya no tengo ni mi inteligencia, si ya no puedo sacarme la carrera que yo quiero, ¿quién soy? ¿Y dónde voy a ir? Y esto yo lo veo mucho en chavales de 18, 19, 20 años que llegan a mi consulta y que lo que cuentan es eso, ¿no? Cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato, se deprimen o hacen un cuadro de ansiedad por la propia autoexigencia, empiezan a fracasar, incluso llegan a repetir algún curso, y eso hace que lleguen a los 18 o 20 años sin previsión de una vida de estudios superiores, totalmente bloqueados, porque tienen su autoestima totalmente dañada, no saben quién son ni a dónde ir. Y sin un vínculo, sin un círculo de pertenencia, claro. Exacto. Porque no tienen ese círculo de amigos o ese círculo familiar en el que están vistos y validados. Claro, y porque muchas veces su círculo ha conseguido ir a la universidad, entonces ellos, que supuestamente, ¿no? Como dicen, somos los más listos de mi grupo de amigos, soy el que estoy en casa sin trabajar y sin estudiar, y mis amigos están pudiendo estudiar una carrera, entonces igual no soy tan listo, es que igual soy tonto, igual hay algo mal en mí, y se refuerza esa idea de que hay algo mal en mí. Sí, muchas veces volvemos a los mitos y ahí encontramos otro mito, que es el de yo no lo veo. Porque claro, ¿cómo va a ser la alta capacidad si me ha sacado 8 suspensos en cuarto de la ESO? Claro. Es imposible, ¿no? Estarán mal las pruebas o habrá copiado, no sé. Y eso nos llega muchas veces a la detección tardía y a esa persona que hemos hablado antes que de repente se entera a los 50 años y porque resulta que le han hecho las pruebas a su hijo, que también lo es, Claro. y de ahí se da cuenta por el espejo de las dificultades que ve en su hijo, que las ha tenido él, que él también es. Entonces, de ahí la importancia a la detección precoz, a olvidarnos de los mitos, que hay una serie de pruebas estandarizadas, validadas, que son independientes del rendimiento académico, del rendimiento laboral si eres un adulto y de lo modélico que pueda ser el niño. Claro, y que al final es conocer, ¿no? Igual que conocemos, como hablábamos, ¿no? Nuestro grupo sanguíneo o ciertas cosas personales de cada uno, el poder conocer también este rasgo. Fíjate, con esto de que hablábamos de los mitos, me acabo de acordar de yo en el instituto compartí clase con un chico en primero de la ESO, que era un cerebro, vamos, yo estoy convencida de que tiene altas capacidades, no sé ahora mismo dónde está. Igual gente de mi clase que ahora me escuche va a identificar quién es, y en matemáticas era un crack, pero llegaba al examen, lo dejaba en blanco, miraba al profesor todo retador y no lo hacía. El profesor le decía, súper frustrado, hazme el examen, que sé que me vas a sacar un 10. Y él le decía, tú lo sabes, yo lo sé,
pues ya está. Pero claro, no le podía poner el 10 porque lo tenía que escribir. Dice, pero escríbemelo, que tardas un minuto. Y no le daba la gana. Y yo creo que al final pues acabó repitiendo varios cursos. Yo, como no repetí, pues ya le perdí como un poco la pista. Pero es que es ese ejemplo, ¿no? El decir, es que ¿para qué tengo que hacer un examen si tú sabes y yo sé que es que lo sé hacer, ¿no? Y muchos chavales, pues hoy en día están en esa situación que por lo que sea no se quieren esforzar en clase o no quieren plasmar sus conocimientos, pasan desapercibidos y entramos ya en la bola, ¿no? De los problemas de salud mental, conducta, y ya no lo veo, ¿no? No puede ser. Lo que pasa es que es un chaval retador, oposicionista, que no hace caso. Entonces empezamos a diagnosticar trastornos. Exacto. Trastorno posicionista desafiante, no TDAH, o tiene dislexia, tiene no sé qué. Vamos a buscar algo que nos permita darle una pastilla y que no moleste mucho en clase, ¿no? Claro, y como hablamos también, ¿no? A nivel adulto, es que si solo nos quedamos con una pata del tratamiento, porque parece que ahora mismo se está hablando mucho de salud mental, pero nos estamos polarizando. O sea, si recibo un tratamiento farmacológico, me estoy olvidando de lo psicosocial, y no es así. O sea, la hipótesis actual es que el modelo es biopsicosocial. Hay una parte bio que es indudable, con influencia genética, influencia de temperamento, influencia de pues, antecedentes familiares, la parte psico y la parte social. Entonces, que tú pongas un tratamiento farmacológico a un niño, a un adolescente o a un adulto, no significa que ya vayas a dejar de hacer psicoterapia o vayas a dejar de trabajar habilidades sociales o ayudarle en orientación laboral para que consiga un empleo. No, lo que vas a hacer es el enfoque integral e integrador, que es el modelo en el que yo trabajo. No puedes perder una pata de tratamiento ni excluir una pata de tratamiento como la medicación, que es tan importante en muchos casos e imprescindible. Yo te voy a dar mi visión. Yo no soy psiquiatra, soy psicólogo, pero para mí mi experiencia me dice que la medicación muchas veces ayuda a mitigar la descompensación con la que viene un paciente para que se pueda trabajar la parte psicosocial, porque a veces estamos tan descompensados en un momento de ansiedad tal, de angustia tal, de depresión tal, que la persona no es capaz de abordar ni siquiera las pautas para empezar a mejorar a nivel cognitivo-conductual, sistémico o como lo hagamos. Entonces, con la medicación conseguimos una mínima compensación y a partir de ahí se empieza a trabajar. Total, es total. Y yo, de hecho, la mayoría de mis pacientes que trabajo con ellos, el enfoque es integrador, ¿no? Hago tratamiento con psicoterapia porque tengo formación para ello y también reciben medicación con esa idea. Y, de hecho, lo que dicen muchos pacientes que hacen terapia a lo mejor durante mucho tiempo y de repente llegan a mí porque me derivan unos compañeros y empiezan con la medicación es: ahora entiendo lo que me lleva diciendo mi psicóloga todos estos meses y ahora lo puedo aplicar, pero desde que estoy con la medicación, antes no podía, me decía, respira, piensa no sé qué, haz tal práctica, y me resultaba imposible porque estaba muy invadido por los síntomas. La medicación ayuda a regular todo eso y eso te permite poder profundizar en una psicoterapia y llegar a afianzar ciertos cambios. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no hay que demonizar tampoco el tratamiento farmacológico, pero sí que hay que darle el lugar que tiene. Y luego no olvidarnos de que va a haber personas que a lo mejor necesitan medicación pues toda su vida o mucho tiempo, porque están las que tienen la carga genética muy alta y eso genera mucha culpa. Yo tengo casos en los que después de suspender la medicación la hemos tenido que volver a introducir y se sienten muy culpables por, es que no puedo hacerlo como los demás, es que los demás ya después de 2 años han podido dejar el tratamiento, yo lo estoy haciendo mal, no me esfuerzo lo suficiente. Y es como, no, es que tú tienes igual 7 personas en tu familia con problemas de salud mental graves, probablemente tienes una carga genética que te está dificultando estar sin tratamiento y Es que estar no se estable. trata de hacerlo como los demás, se trata de hacerlo. Exacto. O sea, hay personas que comen como limas y están delgados como un palo, y hay personas que para que tengamos un peso saludable tenemos que vigilar lo que comemos. Eso es. Y no lo podemos hacer como los demás, pero lo podemos hacer. Y puede haber personas que ni siquiera comiendo de forma saludable puedan regular su peso sin una medicación porque tienen una patología X. Entonces, al final se trata de llegar al objetivo y no empeñarnos en que yo quiero ir por este camino, porque este camino igual no es el tuyo. Claro. Y no excluir, pues eso, no excluir terapias o planes terapéuticos por miedos, por estigma y por desinformación, que ahora mismo hay mucha desinformación en este tema de psicofármacos. Y yo digo también que esto es mucho ensayo-error. O sea, tú prueba, y si no te funciona A, prueba B. Y si no te funciona A ni B, prueba C. No te rindas. Exacto. Se lo digo mucho sobre todo a familias que han estado de la ceca a la meca, han estado con su hijo en muchos sitios, están ya desencantados. Es como, es que mi hijo no tiene solución. Y digo, si piensas así, estás en lo cierto, lo provocas. Si sigues buscando solución, igual la encuentras. Claro.
Es que es un poco lo que nos falta a la psiquiatría, ¿no? A la salud mental, el poder acertar más a la primera con el tratamiento. Hay personas que a la primera con un antidepresivo de repente les sienta bien, es eficaz y ya está, y no tienes ni que ajustar la dosis. Y hay personas que tienes que hacer como varios intentos. Y ahí está un mensaje que algunas personas dicen, ¿no? Es que no dan con lo que me pasa, no dan con el tratamiento, soy como un conejillo de Indias. Y sí, pues puede ser un poco la misma sensación, pero cuando tenemos hipertensión y vamos al médico de cabecera y nos empieza a cambiar el tratamiento de la tensión porque no se me regula, no tenemos la misma vivencia, ¿no? Es que mi médico de cabecera no da con el antihipertensivo y me ha puesto 3 y aún así me dan subidas de tensión. Bueno, pues es que la medicina es así, no es 100% precisa, y en salud mental más complicado todavía por lo que hablamos de los múltiples factores que están influyendo. Entonces, como dices, lo más importante es no perder la esperanza, seguir buscando una segunda opinión, seguir intentando encontrar, porque todo tiene, y si no es una solución, porque en salud mental las soluciones definitivas es complicado, como en casi cualquier especialidad médica, sí que hay una estabilidad y una posibilidad de cambio y de adaptación, ¿no? El que es diabético con 6 años tiene que adaptarse toda su vida que va a ser diabético y va a necesitar insulina. Pues si te diagnostican de TDAH o de un trastorno de la personalidad o de depresiones recurrentes, y en tu familia hay un montón de antecedentes de depresiones recurrentes, si tú trabajas asumiendo esa parte, probablemente te va a ir mejor. Porque no lo vas a vivir de manera como tan negativa, sino bueno, pues como si fuera diabética, pues yo sé que cuando tenga estrés me tengo que cuidar mucho más, porque si no me puedo deprimir con más facilidad que mi mejor amiga, que no se deprime casi nunca, ¿no? Nunca. ¿Tiene muchas personas con altas capacidades en consulta? Detectadas como tal, no tantas, pero pendientes de detectar, sí, bastantes. Lo que comentábamos antes, al final a mí me vienen con problemas de salud mental. No están en un momento como para hacer una detección, si están muy deprimidos, notan que su cerebro no está funcionando igual, tienen problemas atencionales, pero sí que tienen, y bueno, y muchos no quieren tampoco detectarse. Al final necesitan su tiempo, que era lo que estábamos hablando, para asimilar que a lo mejor lo que les pasa o una explicación a lo que les ha pasado es esto, pero trabajo igualmente con la hipótesis y los pacientes la verdad que responden muy bien. El de repente decir, vale, no es que yo sea rara, la única persona en el mundo que le pasa esto, es que a lo mejor hay muchas personas como yo y entran dentro de las altas capacidades. Entonces se empiezan a identificar y hay una mejoría bastante importante a raíz de eso, de sentir de repente que pueden encajar en un lugar, que su cerebro no funciona mal, sino que funciona diferente, que para algunas cosas es una maravilla, para las otras es un hándicap, ¿no? Igual que pueden razonar de manera muy rápida, también se rayan de manera muy rápida con las cosas o se enganchan con pensamientos que no les gusta y les cuesta un poquito más salir, pero lo que hablamos de la aceptación, una vez que aceptan cómo son, es muchísimo más fácil conseguir el bienestar y orientar un poco su vida. Seguramente nos estén escuchando muchas familias con niños o adolescentes de alta capacidad que les hayan detectado hace no mucho y muchas veces tienen miedo a que esa alta capacidad les pueda llevar a sufrir. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo darías a esas familias con niños con alta capacidad? Pues que sufrir vamos a sufrir todos en la vida. Que el sufrimiento es inherente al ser humano, que el sufrimiento no es un problema ni una patología, el problema es la sobreprotección y evitar el sufrimiento. Entonces estos chavales que ya hemos hablado, que son muy intensos, pueden tener una alta sensibilidad, son muy perceptivos también, ¿no? a determinadas conductas de los otros, lo que les diría es que se relajen un poco en ese sentido, que les ayuden a modular sus emociones, a modular el sufrimiento, que aprendan a acompañar, porque lo que van a necesitar es acompañamiento, y que no les resuelvan los problemas, sino que ellos mismos puedan aprender a resolverlos, y en la línea de la esperanza de que tener una alta capacidad, lo que hablamos, no es una enfermedad terminal, ni es un mandato ya negativo, ni una maldición, puede ser algo muy positivo y muy satisfactorio en la edad adulta, bien orientado. Entonces, si ya están detectados, es que ya tienen mucho conseguido. El problema es que lleguen a 50 años y de repente se descubran el pastel, ¿no? Es un regalo y así hay que mirarlo para que al final se convierta en ello, ¿no? ¿Alguna cosa más que añadir, Julia? Que espero que muchas personas que están sufriendo, sintiéndose ovejas negras, puedan empezar a identificarse con este tipo de características, que vean que no están solos, aunque a lo mejor en su entorno no lo haya. Yo he atendido muchas personas de entornos rurales en los que, por probabilidad, como hay pocas personas a su alrededor, es difícil que den con alguien con altas capacidades, y que si alguien sospecha que las tiene, aunque sea adulto, aunque tenga 18 o tenga 50, que pida una valoración, una consulta si creen que
hay algo más aparte de una alta capacidad, algún problema de salud mental, que no tengan miedo, porque todavía hay muchísimo camino por delante. Tienen una vida muy larga y se pueden construir y pueden hacer un crecimiento muy, muy bonito. Comparto totalmente tu alegato. Pues muchas gracias, esto es todo, Julia, y seguiremos en contacto seguro. Genial, Un un saludo. placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.